de Sí, fue erupción. un militar conjunto entre varias naciones del continente acá americano, o sea, Norteamérica y Sudamérica. Y Ajá, eran la mayoría de el organizador era Estados Unidos, con casi 600 efectivos, y bueno, la otra mayoría estaba de soldados, era de acá de Argentina, y luego había de Brasil, de Chile. Pero la hipótesis de conflicto es lo más interesante de todo, que digamos la hipótesis era que había una lucha armada en un contexto de luchas étnicas y religiosas. En un país, en un territorio que le dieron el nombre de Surdistán. claro. Ese relato y este lugar estaba dividido entre confluencia y esperanza. Ese relato aparece, lo cuenta Graciela Esnaola, que yo no la conocí ahora, Ajá, eh, y en un relato que aparece en la página central del diario del 30 de agosto de hace 20 años. El punto es que claro. la foto es la que más habla, que es la foto principal lo que salió en página, Ujú. que la tomó Osvaldo Stigliano, que era un fotógrafo de una amplia trayectoria, pero que lamentablemente murió hace un tiempo. Ajá. Y el punto es, cuando yo recordaba, yo sí recordaba que las tropas habían estado acá, tenía los recuerdos caminando por la calle, los recuerdo caminando incluso en la feria de lo que era el principio de la Balcarce en ese Ajá. momento. Tenía esos recuerdos y bueno, quizás otros relatos un poco más cercanos. Pero en este momento, cuando el 15 de agosto, que estábamos en medio de las elecciones, empezó lo de Kabul, Sí. me vino a la memoria y a los editores de Salta 12 y ellos me dijeron, bueno, a ver qué Ajá. sale. Y bueno, en realidad ellos también, me parece que al decir que sí, bueno, permitieron armar todo esto. Analia, te Eh, hago una pregunta, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con tu investigación fundamentalmente, sí, pero toda esta erupción del año 2011, perdón, 2001, perdón, sí, ¿tiene que ver con las Torres Gemelas, con lo que sí. sucedió allá en Estados Unidos con las Torres Gemelas? Lo que pasa es que hay todo un... da para pensar. Uno no tiene pruebas, yo no puedo afirmarlo, Claro. ni nadie. Pero este ejercicio conjunto terminó un 11 de septiembre, ya estaba programado por la mañana. Y, y claro, estaban todos muy sorprendidos, pero también yo recuerdo anoticiarme por la televisión y ver dos torres, los aviones impactando sobre las Ujú. torres y creía que era una película. Y es la misma Totalmente. sensación esta de creer que es una película, pero al mismo tiempo, algo que no me quería olvidar es que por lo menos Graciela Esnaola, que es la que en su relato realmente toma una serie de cosas muy importantes, ella no se acordaba de esta cobertura. Ah, mira, Eh, yo tampoco, vos sabés que soy sincera, no me acordaba. y lo que las personas que encontré en un texto, Juan Leguizamón, Ujú. Héctor Trin y Pablo Perazzi, yo no llegué a hablar con Pablo Perazzi, pero los otros dos investigadores tampoco se acordaban ya de ese trabajo que habían hecho. Entonces, una de las personas que bueno, suelo a veces mandarle los links me decía, para de la lectura de los artículos, me decía, lo que pasa es que en ese año estábamos tan perdidos porque podíamos perder el trabajo, no nos pagaban hacía 3 meses. Claro. O sea que hay, la vida de ese momento del salteño, del argentino, era un caos. Y Sí, en el sí, medio de todo, sí, era la época, estaban ellos. ¿recordás? Mira, me hiciste acordar, era la época del que se vayan todos, el cacerolazo, la furia de la gente, pasaron cuántos presidentes que duraron un par de días. Claro, tenés razón, actualizar. Claro, por eso un poco también lo que hice fue ir a la biblioteca y buscar los diarios de la época. Claro. Y cuando lo vi no lo podía creer, yo tampoco lo podía creer. Y, y lo que sí, por ejemplo, estaba Patricia, bueno, candidata o que hoy la conocemos muy bien, Patricia Bullrich, estaba
de secretaria de Trabajo y había sacado los planes trabajar, ya había hecho los recortes del ANSES, había todo un proceso. Acá también veníamos de un proceso de privatización del primer gobierno de Juan Carlos Romero, ya hecho, y aparte ya evaluado por el Banco Mundial, que eso fue un dato que encontré por casualidad en otro momento, por eso lo puse ahí. Y entonces, de repente, simplemente esto cobra relevancia porque nos encontramos 20 años más tarde con una nueva incursión militar que fracasa, pero que de repente tuvo su inicio, o muchos de esos soldados probablemente fueron a Afganistán, salieron de acá y se fueron a Afganistán. Claro. Derecho. Entonces, y también la foto, creo que la potencia de la foto es la hipótesis, es decir, nosotros estamos al sur de la frontera y nos puede tocar a nosotros también. Ajá. En ese momento, yo recordé también que hace unos pocos años antes había visto de estos aviones Galaxy alrededor de 5 en el aeropuerto de Santa Cruz en Viru Viru. Y las tropas norteamericanas estaban en Bolivia e hicieron ejercicios conjuntos en Bolivia. Sí, sí. Al año de esto de Salta, hicieron un ejercicio en Chile en 2002 y el año anterior lo habían hecho en Córdoba. O sea que era muy fuerte la presencia militar y algo que no pude chequear es, recuerdo haberlos visto por la Quebrada del Toro, por la Ruta 51 que en ese momento se construía, subir con armamento pesado, digamos. Yo creo que hicieron también maniobras en la Puna. Pero bueno, no es algo que llegué a encontrar el dato preciso y quedó bueno ahí. Claro. No lo incluí, pero la potencia de la historia es lo increíble. Es que es increíble. Sí. Y el olvido de la gente no es un olvido porque sí, sino realmente estaba en otro contexto. Estábamos pasando mal. Totalmente de acuerdo. Podíamos perder el trabajo. Los docentes no cobraban los sueldos hacía 3 meses, los colectiveros los choferes de colectivos estaban de paro, era un caos. Sí, pero además te habla, ya si querés buscar connotaciones, digamos, a la historia, también te habla de lo frágil que es la del ser humano, ¿no? Lo frágil que es la memoria colectiva también. Porque ya hemos atravesado de alguna forma por un proyecto de militarización en nuestra propia provincia, no es un dato menor. No. Por lo menos fue una nota de color hasta ahora, pero en aquel momento podría haber quizás sido otro proyecto mayor. Sí. Que bueno, son especulaciones, obviamente, pero... Siempre está eso latente, porque sí, porque si los gobiernos, quizás por los contextos neoliberales de los gobiernos neoliberales, quizás porque es muy permisivo. El debate en el Congreso, lo que pude rescatar de los diarios de sesión, más allá del diputado por Buenos Aires que se quejó, o sea, la discusión más profunda estuvo en la Comisión de Defensa y Relación y Culto, tenía un nombre largo. Ahí estuvo realmente la gran división, que incluso había en ese momento representantes del gobierno del Chubut, que es Mario Das Neves, después terminó siendo gobernador, y él no votó, se abstuvo porque Estados Unidos había pedido colocar un radar antimisiles en Chubut. Entonces, digamos, siempre está latente, siempre está latente. Lo increíble, que lo trae de nuevo 20 años más tarde, es la caída de Kabul. Ajá. El hecho que nosotros, para el imaginario, como dicen los académicos, los dos que cité, que en su imaginario nosotros estamos al sur de la frontera y lo único que nos diferencia es un pañuelo en la cabeza. Tal cual. Digamos, el punto es quién es Estados Unidos. Los intelectuales norteamericanos, yo creo que el pueblo norteamericano es distinto y variado y es otra cosa, pero sigue siendo una amenaza y la hemos tenido aquí.
¿Y quiénes son los que articulan una fuerza de poder con los norteamericanos de poder? Los Claro. nuestros, que de alguna manera también dejan que ellos ingresen de alguna forma y que también se suman a proyectos como vimos, el Consenso de Washington y otros tantos, que firmaron gente de Sudamérica, de la Argentina, ¿no? Y que participaron gente de la Argentina. Creo que la importancia es esa también, poder identificarlos en algún momento con caras, con nombres, con apellidos o con fuerzas Sí. ideológicas. Lo mismo que nos pasa hoy con los candidatos que muchas veces encontramos que hacen cursos en Estados Unidos, que tienen esa relación. Bueno, el mismo patrón lo muestra en el artículo, por eso cité algunos de los conocidos, ¿no? Es Claro. un patrón y es también los cuidados que debemos tener, qué país queremos, qué tipo de entrega vamos a admitir, hasta dónde lo vamos a permitir, bueno, todas esas cuestiones que siempre salen en debates como estos. Eh, Claro, ahora que pero tenemos mucho litio, junto con Bolivia y Chile, también estamos quizás en el centro de los pensamientos de algún norteamericano, ¿no? Y en este caso el presidente, que también dijo, manifestó que sí, quiere venir. en ese momento vos sabés que habían hecho un ejercicio militar ese año o el año anterior en el río Paraná, Ajá, también ejercicio naval. Entonces, vos que lo nombrás al litio, el río Paraná es el dorado, porque por el río Paraná es donde entran y salen nuestras divisas uh-huh, y donde creo que es el foco más importante que el litio en este momento, me animaría a decir. Es sí, sí, el río, lo que es toda nuestra producción que sale del río, sale por ahí, digamos, hacia el exterior y todo lo que perdemos porque lo entregamos. así Entonces, es. el debate actual por la hidrovía, si vamos a eso, ha estado siempre también en la cabeza de los, digamos, del poder norteamericano también, porque somos uno de los pocos países del mundo productores de commodities agrícolas.